tenemos a Claudia Gatti, que es licenciada en Relaciones Industriales, graduada de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en evaluación ambiental y maestranda en comunicación estratégica en la Universidad Nacional de Rosario. Claudia fue coordinadora académica de la licenciatura en Relaciones Laborales de la UNE, fue responsable del área de recursos humanos y del área de higiene y seguridad en Centro Regional del SENASA. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la carrera de grado de dicha casa de estudios y también es docente en cursos de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Es también secretaria de Formación, Investigación y Estadísticas de la CTA de los Trabajadores, seccional Chaco. Bueno, buenas tardes. La verdad es que todos los que están ahí saben lo contenta que estoy de que estemos todos acá. Celebro muchísimo este espacio porque esto era un sueño que teníamos desde hace muchos años. Fíjense que pudimos articular con Jauretche y no podíamos articular con la UBA. Y era un tema. Hasta que apareció Silvia, tenemos cátedras hermanas y bueno, y nos dio esta oportunidad de por primera vez poder tocar también la uva, digamos, que era como esa matriz que nos quedaba distante, que no nos daba bola, porque esa es la verdad. Y bueno, y acá estamos, y me alegro muchísimo que haya esta cantidad de estudiantes del Nordeste hoy participando en esta convocatoria. Y también agradezco que me hayan convocado. Me siento muy honrada. Y bueno, estoy segura, me pusieron al final para que llore. Y lo van a lograr, seguramente. Pero bueno, Pablo allanó mucho el camino porque contextualizó bastante lo que significó ser egresado de la carrera de Relaciones Industriales. Y quiero aclarar que la carrera de Relaciones Industriales del Nordeste se creó 4 años después que la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, ¿sí? 1976, plena dictadura militar, con un perfil desarrollista en ese contexto que implicaba trabajar sobre un supuesto perfil de desarrollo en el interior, porque ese era el concepto de la Argentina, formando profesionales, pero yo lo anoté como para no olvidarme, era para trabajar bajo el concepto de gestión o administración de personal, ¿sí? Porque las palabras son clave en esto, ¿sí? No era recursos humanos, no existía el concepto de recursos humanos, es un concepto de los 90, era personal. Y lo más interesante de todo esto, que nos debería llamar a la reflexión, porque no sé si hemos avanzado en ese sentido, esa formación apuntaba a subsumir profesionales a la jerarquía de otros dentro de empresas privadas, y subrayo otros, porque esos otros eran varones y blancos, ¿sí? Y también fue increíble pensar las relaciones industriales en el Chaco y Corrientes. Y ahí viene por qué me inscribo a la carrera. Me inscribo a la carrera porque en abogacía y en ciencias económicas había demasiados estudiantes. Y a mí las multitudes no me cerraban. Y aparte porque me parecía sumamente esperanzador, porque yo nunca había visto una industria, pero como era relaciones industriales, las industrias estaban ahí. Y seguro que una vez que yo me recibiera, obvio, iba a trabajar en una industria, porque estaban ahí. Esa era la fantasía, ¿no? Pero bueno, imagínense, lo bueno de esta reunión hoy acá es que traemos esta lógica de formación entre 1971 UBA, 74 UBA, 70, sí, así fue, ¿no? 76 la UNE, y la UNE se crea con la misma lógica que la carrera de la UBA, la misma lógica, como si estuviéramos en el mismo contexto.
1000 kilómetros nos separan, ¿sí? Luego anoté que en ese proceso formativo me crucé, al igual que Pablo, con los mismos profesores guía, que fueron como nuestros gurúes, como esos que nosotros los mirábamos así, nos hacían corazoncitos en los ojos y así queríamos ser. Y bueno, y en ese querer ser fuimos mirándolos y escuchándolos de otra manera, fundamentalmente desde la admiración, desde el wow, cuánto sabe, cuánto me falta, yo quiero ser así. Y en eso nos fuimos sumando también a las investigaciones y a los equipos y a las lógicas de esos profesores, pero también con mucha ingenuidad, porque esos profesores, con esas matrices y con su empeño en cambiar las cosas, estaban totalmente atravesados por tensiones de todo tipo, tensiones políticas, tensiones ideológicas, tensiones que nos metían a nosotros, que éramos una suerte de discípulos de esos profesores, en los mismos problemas. Sin saberlo, éramos totalmente ingenuos, ¿sí? Quedamos como el jamón del sándwich. Y bueno, eso a mí me llevó en la lógica de acompañar la lógica de mi tutora a, antes de egresar, comenzar a investigar sobre los conflictos en las relaciones del trabajo. Fundamentalmente la idea era investigar que los conflictos sociales derivaban de conflictos laborales mal gestionados. Y lo digo desde el año 99 con un conflicto feroz laboral y social en la provincia de Corrientes, que llevó a casi 6 meses de corte del puente Chaco-Corrientes, donde hubo finalmente los primeros muertos de la gestión de la Rúa se dieron ahí, porque fue al día siguiente de que asume la gestión que se produce el asesinato de 2 compañeros en el puente General Belgrano. Y la tesis se hacía ahí arriba, entre cubiertas de autos, rociadas con querosén, combustible, a punto de estallar, y hasta con esa huelga la empezaron las mujeres de los policías de Corrientes, por ejemplo, las mujeres de los policías. Bueno, ese es el contexto, digamos, que a mí me marcó, que me hizo sentir que había otras cosas, aparte de eso que venía marcadamente siendo una formación dirigida a ser un número más en una empresa privada, porque yo no sabía nada de pública. Nuestra formación en pública era en ese momento nula, después fue escasa, en ese momento era nula. Y bueno, comencé a capacitarme en esto de gestionar conflictos desde la mediación, desde la negociación y desde el arbitraje, ¿sí? En ese sentido, la verdad es que fue muy bueno porque me formé, creo, con los mejores del país y trabajé también aquí, formando otros profesionales en el campo del Ministerio de Justicia de la Nación. Y bueno, y posteriormente fui responsable, me metí en el campo de la capacitación, pero en el campo de la capacitación no como capacitadora, sino como diseñadora de programas de capacitación en un instituto privado. Y luego ese trabajo me llevó a trabajar en Paraguay, en Asunción, haciendo lo mismo, pero para una entidad privada con nombre público, porque se podía hacer eso, en Asunción, donde ganaba mucha plata. Y yo siempre se lo digo. Bueno, eso lo dejo porque me ofrecen el lienzo en blanco del SENASA regionalizado, la descentralización de la administración pública en el año 2006, hizo que el Centro Regional Chaco Formosa requiriera saber, por ejemplo, cuánta gente trabajaba en Chaco y en Formosa para el SENASA. O sea que fue un desafío profesional increíble para lo que yo creía que era firmemente para lo cual yo había estudiado. Y bueno, ese fue un trabajo que hice, digamos, en la parte dura y administrativista y profesionista, digamos, de nuestra carrera, armando todo lo que hay hoy
en base a lo que yo sabía. Pero al igual que Daniela, la verdad es que cuando yo entré ahí, queriendo cambiar todo porque estaba todo mal para mí, era porque la verdad es que no sabía nada de pública, no entendía la lógica de pública y me enteré estando ahí. Y eso nos llevó también con Pablo en ese momento a repensar el plan de estudio de nuestra carrera para empezar a ajustar ciertas cosas que eran vacancias demasiado importantes para el contexto, para nuestro contexto, ¿no? Donde en forma incipiente nuestros egresados iban insertándose en el ámbito público. Básicamente en ese contexto me encontré siendo en 15 regiones del país la única mujer dirigiendo un área, la única mujer profesional dirigiendo un área, la única mujer profesional del palo, o sea, que había estudiado para hacer eso en todo el país. Y eso llevó a que Senasa desde acá, desde Paseo Colón, me traccionara para hacer otras cosas, para ver qué era eso que yo estaba queriendo hacer allá, qué atrevida. Y entre esos que me decían que yo era una atrevida estaba también la UPCN, ¿sí? Que era el gremio mayoritario, ¿no? ATE directamente me amenazaba, me amenazaban de muerte. ¿Qué es eso que estás queriendo profesionalizar gente, que los estás haciendo estudiar y qué sé yo? Bueno, nada, fue una experiencia muy interesante. Y finalmente algunas cuestiones que nosotros comenzamos a aplicar en el Centro Regional Chaco Formosa, como por ejemplo hacer reclutamiento y selección de gente en el ámbito público sin la lógica de la designación política, por amiguismo, por familiares, por lo que sea, fue algo que se replicó, que primero se nos pidió que hagamos un manual que oriente a las demás regiones y después se empezó a intentar aplicar en otros lugares, no sin dificultades, por todas las tensiones que esto generaba para un cambio cultural de ese tipo, ¿no? Yo tuve la suerte de tener un jefe lo suficientemente flexible para dejar hacer estas cosas porque a él le parecía innovador y todos lo estaban mirando. Sí, pero ese jefe también operaba muy machirulamente en muchas otras cuestiones. Y yo me encontré de pronto muy consciente de estar trabajando en un organismo misógino, violento, con muchas desigualdades y sobre las cuales no podía operar porque esa parte de la cultura de esa organización tan vinculada al campo no podía cambiar. Y ahí aparecieron otros interrogantes muy fuertes que tenían que ver, somos empleados públicos y estamos jugando el juego para otros, porque realmente se estaba respondiendo a intereses que no eran intereses de lo público, sino del ámbito privado más duro del país. En ese contexto me agarró la 125. En ese contexto tuvimos que salir a ver qué hacíamos porque esta institución, que era quien debía controlar a los entes del campo, tenía las oficinas adentro de las sociedades rurales. O sea, era una dialógica permanente que nos llevaba a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Definitivamente ya me sentía muy fuera de contexto, yo empecé a aprender que mi lugar era otro y se me dio la oportunidad de concursar en mi carrera, que ya tenía 10 años como docente, para ser docente investigadora, que a mí me encantaba, ¿sí? Me parecía fascinante, así que concursé, gané un concurso y cantando con la renuncia en la mano me paseé todos los pasillos y me saqué fotos con todos los jefes porque sentí que me estaba liberando de algo que me estaba oprimiendo realmente. Y a partir de ahí el ámbito sindical comenzó a ser un objetivo, no solo para mí como trabajadora recién habiendo tomado conciencia de ser trabajadora y encima trabajadora docente dentro del ámbito donde hay menos conciencia de clase entre los docentes, claro, como es sí. La universidad pública. Claro. En ese momento decidí que había que formar a nuestros estudiantes de la carrera con mucho más énfasis en lo sindical, en todo el ámbito sindical, pero no sabía cómo, porque a mí no me habían formado en el ámbito sindical, no teníamos experiencia en eso, no teníamos material, no teníamos nada, o sea que la decisión
cuando nos juntamos con un grupo de colegas y decidimos formar un sindicato en la Universidad Nacional del Nordeste, fue sí, hagámoslo y veamos qué pasa. Y la fuimos remando y eso me trajo a trabajar a CONADU y a ver cómo se cocinaban las cosas desde adentro, y también me llevó a que cuando la CTA reclama en el Chaco que tengamos una representación y que esa representación me la dieran a mí con nombre y apellido, porque había tenido contactos con ellos a través de los procesos de investigación sobre violencia laboral, porque entendíamos que tenía que haber una corresponsabilidad de los sindicatos en tratar de resolver el flagelo de la violencia laboral, y nos permitió vincularnos, es que accedí a postularme como secretaria y ganar una elección, y gané la elección 2 veces, soy la única que fue reelecta, digamos, dentro de lo que es la CTA del Chaco. ¿Y por qué lo acepté? Lo acepté porque entendí que para poder saber de sindicalismo había que estar adentro. Pero no solo del sindicalismo como tengo un sindicato, ¿no? El mejor lugar para una mujer es su sindicato, sino porque no era un sindicato, sino era una lógica sindical, como es la de la CTA de los trabajadores, que involucra no solamente a los trabajadores asalariados, sino una lógica que incluye también a los trabajadores no asalariados, a las organizaciones sociales y a todo ese cúmulo que cada vez es más grande de trabajadores que salen del mercado laboral para integrarse a la precarización y a la desocupación, y que parece que esta carrera no lo puede mirar. Son invisibles, naturalizados totalmente, invisibilizados, de eso no se habla. Y de eso es de lo que tenemos que hablar, porque como dijo la compañera, miren, el domingo 11 de agosto es mi cumpleaños, cumplo 50. Todos los que están acá saben cuál va a ser mi mejor regalo. Y nosotros vamos a ser los responsables de volver a pensar en políticas públicas que permitan a esos trabajadores volver a integrar las filas de los trabajadores asalariados, a nuevamente volver a integrar los sindicatos, a poder desempeñarnos nosotros y a tener oportunidades de trabajo. O sea que acá estamos, digo, para debatir quiénes se van a hacer cargo del futuro del trabajo, porque eso del fin del trabajo ya sabemos que cayó como concepto, y lo que tenemos que debatir ahora es el futuro del trabajo, un trabajo digno, completamente respetuoso de todos los derechos conquistados, porque esos derechos fueron conquistados con mucho trabajo, con mucha lucha, con muchos muertos, y debemos honrar esas luchas, porque nosotros somos eso, somos trabajadores o futuros trabajadores. Entonces entiendo que esto que nos nuclea, que nos une, que nos permite hacer algunas reflexiones desde un punto de vista mucho más consciente, porque hoy lo podemos hablar, por lo menos lo podemos hablar, es la mejor oportunidad que se nos pudo haber dado. Y la mala noticia es que con Silvia pensamos integrar las cátedras. O sea que sepan que vamos a estar articulando con mucho más trabajo de lo que veníamos haciendo, y que por supuesto esperamos que esta convocatoria que vienen haciendo estos compañeros, compañeras, respecto a mirarse en esto de devolver en la universidad pública, desde la experiencia, a los procesos formativos y acompañarnos, como siempre les digo, nos tenemos que reproducir en ustedes, porque ¿quién si no? Bueno, esto los motive realmente a pensarse desde otro lugar. Así que bueno, gracias por compartir.